1 de octubre de 1946, Nuremberg, Alemania. En la sala del tribunal donde la justicia internacional estaba escribiendo uno de los capítulos más oscuros y decisivos de la historia, la sentencia cayó con un silencio tan denso que parecía detener la respiración del mundo. Entre los hombres que escucharon que serían colgados hasta morir estaba Hans Frank, conocido como el carnicero de Polonia. Su vida había sido un ascenso envenenado hacia el poder, y su final, la demostración brutal de lo que significa servir a la maquinaria de exterminio nazi. Hans Frank había nacido el 23 de mayo de 1900. Criado en Karlsruhe, en el seno de una familia alemana de clase media, su infancia no anticipaba el monstruo en que se convertiría, como tantos jóvenes de su generación. Su vida dio un giro cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Apenas un adolescente, se alistó en el ejército bávaro. Aunque no destacó por hazañas militares, esa breve experiencia de uniforme lo marcó con la nostalgia de la disciplina castrense y el resentimiento que los derrotados cargaron tras la rendición alemana en 1918. Después de la guerra, Alemania se desmoronaba bajo la República de Weimar y Hans Frank buscó refugio en el derecho. Estudió leyes en Múnich, Viena y Kiel, descubriendo un talento notable para el discurso, la retórica y la manipulación legal. Fue en esos pasillos universitarios donde se vinculó con un movimiento que pronto se volvería letal para el mundo: el Partido Nacional Socialista. En 1923, tras el fallido Putsch de Múnich, Frank ya servía como asesor legal para el joven Adolf Hitler y otros nazis detenidos. Admiraba al futuro dictador con una devoción que rozaba lo religioso. Aquella relación marcaría el rumbo de su existencia. Él no sería un soldado en el frente ni un comandante de tropas, sino el jurista del Reich, el hombre que le daría al crimen el barniz de la legalidad. Durante los años 20, mientras el partido nazi crecía en las sombras, Hans Frank se convirtió en una figura central. Como abogado, defendía a nazis acusados de violencia política. Con el ascenso de Hitler al poder en 1933, fue recompensado. Se le otorgaron cargos en el Reichstag y finalmente se le nombró ministro de Justicia en Baviera. Pero su papel más siniestro llegaría después. En 1939, tras la invasión de Polonia, Hitler necesitaba un administrador despiadado para someter a la población conquistada. Así nació el Gobierno General, un territorio que englobaba gran parte del centro y sur de Polonia, que al frente de esa maquinaria de opresión, Hitler colocó a Hans Frank. Fue en ese momento que su nombre quedó sellado en la historia del horror. El carnicero de Polonia gobernaba desde Cracovia en un palacio robado, rodeado de lujo, música y banquetes. Mientras tanto, en las calles y campos, millones de polacos sufrían bajo un régimen de saqueo, deportaciones y ejecuciones. Bajo sus órdenes, las ciudades fueron vaciadas de judíos para ser confinados en guetos superpoblados que pronto se convirtieron en trampas mortales de hambre y enfermedad. Varsovia, Cracovia, Lublin, nombres que hoy evocan resistencia y tragedia. Los informes oficiales no dejaban lugar a dudas. Hans Frank sabía exactamente lo que ocurría. Supervisaba personalmente la confiscación de propiedades, firmaba decretos que autorizaban ejecuciones colectivas y, lo más atroz, avaló la deportación sistemática de judíos a los campos de exterminio. Bajo su administración, Auschwitz, Treblinka, Belzec y Sobibor se convirtieron en máquinas de muerte que borraron a millones de seres humanos. Los discursos de Frank eran espeluznantes. En diciembre de 1941, durante una reunión en Cracovia, declaró con cínica frialdad: «Los judíos deben desaparecer. Debemos exterminarlos donde quiera que los encontremos». Aquella frase, pronunciada sin titubeo, dejó clara su complicidad absoluta con la solución final. No era un burócrata inconsciente, era un hombre que aceptaba y celebraba la aniquilación de todo un pueblo. Sin embargo, la guerra no fue eterna. Cuando el Ejército Rojo avanzó sobre Polonia, en 1944, el reino sangriento de Hans Frank comenzó a derrumbarse. Huyó a Alemania, pero no logró escapar a la justicia. En mayo de 1945, fue capturado por las fuerzas estadounidenses en Baviera.
Entre sus pertenencias llevaba diarios personales, documentos minuciosos en los que había registrado años de discursos, reuniones y decretos. Aquellos diarios se convirtieron en pruebas irrefutables en su contra. Durante los juicios de Nuremberg, Hans Frank enfrentó cargos por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Los fiscales presentaron testimonio tras testimonio, documentos oficiales, fotografías y registros de sus discursos. No había escapatoria. Ante los jueces intentó una táctica inesperada. Se declaró culpable moralmente. Reconoció que el exterminio judío había sido un crimen sin precedentes y admitió su responsabilidad personal. Llegó incluso a pronunciar frases de arrepentimiento, invocando a Cristo y suplicando perdón. Muchos pensaron que aquellas palabras eran un teatro desesperado. Otros creyeron ver en él un verdadero quiebre psicológico. Lo cierto es que, al margen de su arrepentimiento tardío, el tribunal lo encontró culpable en todos los cargos. Su destino quedó sellado: morir en la horca. El verdugo asignado fue el sargento mayor John C. Woods del ejército estadounidense, el mismo que había ejecutado a Wilhelm Keitel y a otros jerarcas nazis. Woods no era un hombre de precisión quirúrgica. Su reputación era la de un verdugo torpe que dejaba a los condenados agonizando durante largos minutos. Y en el caso de Hans Frank, la brutalidad sería memorable. En la madrugada del 16 de octubre de 1946, en el gimnasio de la prisión de Nuremberg, se montó la improvisada sala de ejecuciones. Aquel espacio deportivo se había transformado en un escenario macabro, con dos horcas gemelas levantadas sobre una plataforma de madera. A la 1 de la mañana comenzó la secuencia de muertes. Uno a uno los condenados fueron llevados ante la soga. Cuando llegó el turno de Hans Frank, los testigos vieron a un hombre demacrado, más delgado que en los días de su poder, con el rostro surcado por ojeras y una expresión de extraña serenidad. En sus manos apretaba un crucifijo. Subió los escalones con paso firme, como si aceptara su destino. Su último gesto fue mirar al capellán católico que lo acompañaba. Murmuró una oración y, con voz temblorosa, pronunció unas palabras dirigidas a Cristo, pidiendo que se apiadara de él. Fue un instante breve, cargado de tensión. El verdugo le colocó la soga al cuello y, sin esperar demasiado, abrió la trampilla. El cuerpo de Hans Frank cayó con violencia, pero la cuerda no le rompió el cuello, como habría ocurrido en una ejecución técnicamente limpia. En su lugar comenzó a convulsionar. Sus piernas se agitaron frenéticamente, su torso se contrajo en espasmos y su rostro se tornó púrpura mientras luchaba por respirar. Los testigos escucharon un gorgoteo espantoso que se prolongó durante interminables minutos. Su crucifijo cayó al suelo con un sonido metálico. El hombre que había gobernado Polonia con mano de hierro y que había firmado decretos de exterminio, moría como un criminal común, colgado de una cuerda demasiado corta, balanceándose en un espectáculo grotesco de sufrimiento. Durante más de 20 minutos, su cuerpo se sacudió en convulsiones antes de quedar inerte. El verdugo, imperturbable, observaba el espasmo final de la vida escapando del carnicero de Polonia. No hubo compasión, no hubo dignidad. Fue un final brutal, acorde con la monstruosidad de su carrera. Cuando finalmente fue declarado muerto, los guardias retiraron el cuerpo y lo llevaron a la morgue improvisada. Como con los demás condenados, el cadáver de Hans Frank fue incinerado en el crematorio de Múnich. Sus cenizas fueron arrojadas al río Isar, evitando que cualquier simpatizante pudiera levantar un lugar de culto o memoria para honrarlo. No quedó tumba, no quedó monumento. Solo el recuerdo de su rostro morado, su cuerpo sacudiéndose en la cuerda y los millones de víctimas que había dejado tras de sí. La historia de Hans Frank no terminó en aquella madrugada. Sus diarios, conservados como pruebas en Nuremberg, se convirtieron en documentos de estudio para entender la mentalidad de un criminal de Estado. En ellos, los historiadores encontraron un retrato perturbador. Un hombre educado, culto, amante de la música y del arte, que al mismo tiempo había avalado la esclavitud, el hambre y el exterminio masivo. Esa dualidad heló la sangre de quienes lo estudiaron después. El contraste era insoportable. En los salones de Cracovia, Frank había escuchado a Mozart
mientras firmaba órdenes de deportación. Había organizado banquetes, mientras aldeas enteras eran arrasadas. Había recitado poesía, mientras millones eran transportados en vagones de ganado hacia la muerte. Y en Nuremberg, aquel hombre refinado terminó balanceándose como un saco de carne, retorciéndose ante los ojos del mundo. Tenía 46 años cuando la soga cerró su garganta. 4 décadas y media de vida bastaron para escribir una de las páginas más atroces del siglo XX. Fue un final brutal, imposible de olvidar. Un final que no devolvía la vida a las víctimas, pero que al menos mostraba que incluso los hombres más poderosos podían terminar colgados como criminales comunes, sin gloria ni dignidad. La imagen de Hans Frank luchando por aire en la horca es un recordatorio de lo que significa entregar el alma a la barbarie. No murió como un mártir ni como un héroe. Murió como un asesino, colgado por crímenes que ni siquiera sus rezos finales podían borrar. Y así, en aquella madrugada helada de octubre, se cerró el capítulo de un hombre que cambió la toga de abogado por el uniforme del verdugo y que encontró su propio verdugo en un nudo de soga mal hecho. Hans Frank, el carnicero de Polonia, tuvo un final que fue tan brutal como los crímenes que había autorizado, y en su muerte, el mundo vio un fragmento de justicia. Una justicia imperfecta, dolorosa, pero necesaria. Pero esto forma parte de nuestra historia mundial. Si la información les ha gustado, les invitamos a que se suscriban al canal y activen la campanita para ver más contenido así. Regálanos un like y coméntanos cuál quieres que sea nuestro siguiente video. ¡Hasta pronto!